Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, día viernes 4 de julio. Iniciamos el capítulo 226, siendo las 2 de la tarde en punto, en todas las plataformas de Tele 13 Radio, por supuesto también en vivo en YouTube. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego, muy bien, ¿y tú? Bien, con ánimo de día viernes, una jornada que a pesar de estar en pleno invierno parece primaveral. Sí, muy maravilloso agradable, el sol que hay. Muy agradable la tarde. Y con buenas noticias en el deporte, que yo sé que te Muy gusta buenas eso. noticias en el deporte que ya nos va a actualizar Asunción Chasma. ¿Cómo estás, Asunción? ¿Cómo te va? Hola, Asunción. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, con ánimo de viernes. Como todos los viernes nos va a acompañar nuestro panelista estable, don Maximiliano Valdés de Chocale.cl, pero nos vamos a quedar antes atentos a los titulares de las noticias más importantes del día. La ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry, evitó referirse a la tasa preferencial del crédito hipotecario del presidente Gabriel Boric frente a la arremetida de la UDI que ofició a la CMF para que investigue el crédito hipotecario del mandatario para la vivienda que compró en San Miguel. La vocera de Gobierno señaló que pueden ejercer todas las acciones que consideren, pero enfatizó en que este es un contrato personal. Desde el gobierno cuestionaron los dichos del candidato presidencial Johannes Kaiser, quien señaló que apoyaría un nuevo golpe de Estado. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que es bien devastador que un aspirante a la moneda justifique quiebres democráticos, mientras que la vocera Aysén Echeverry dijo que el golpe de Estado significó muerte y división, que son cosas que, según indicó, cualquier persona que aspira a gobernar no debiese desearle al país. A los 77 años murió el ex canciller peruano que lideró la demanda marítima contra Chile en La Haya. José Antonio García Belaúnde fue ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2006 y 2011 durante todo el segundo gobierno de Alan García. El reconocido diplomático impulsó la integración regional y la apertura comercial del Perú, consolidando acuerdos estratégicos como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. Donald Trump señaló que jamás definirá las próximas 24 horas si acepta el alto al fuego con Israel promovido por Estados Unidos. La propuesta contempla una tregua de 60 días en Gaza tras más de 20 meses de enfrentamientos. El grupo terrorista exige garantías sobre la retirada de tropas israelíes y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave. Escuchas El Fin del Dinero. Una buena noticia en el deporte, evidentemente, Asunción, lo que fue el triunfo de Nico Yarri. Así es, luego de 3 horas y 8 minutos de partido, el tenista chileno selló su pase a octavos de final de Wimbledon, luego de superar a su par brasileño Joao Fonseca por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6. Ahora el jugador nacional, que se mostró emocionado al término del encuentro, deberá enfrentar al británico Cameron Norrie este domingo en la ronda de los 16 mejores. Claro, se mete en la segunda semana, igual a su mejor actuación en un Grand Slam. Recién hace segundos veíamos imágenes hablándole al público en la cancha 2 y también celebrando junto a su hijo. Estás emocionado. Me encanta, sí, me encanta que los chilenos les vaya bien y que se metan en los octavos de final de Wimbledon. Así que tenemos tenis chileno la segunda semana en el torneo más importante de Pasto de la temporada. Muchas gracias, Asunción. Gracias, Asunción. Que esté muy bien, buen fin de semana. Nos vemos. Tema de apertura de este día viernes 4 de julio, Pamela Ausenker. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando acá sobre esta nueva regulación en que los bancos tienen que estar informando al Servicio de Impuestos Internos para todas aquellas cuentas que tengan más de 50 transferencias a una misma cuenta de personas distintas, obviamente en un mes, o más de 100 transferencias distintas en 6 meses? ¿Te acuerdas que estuvimos Temblaban conversando los tesoreros de de curso, decíamos. Efectivamente, hablamos de los tesoreros de curso. Bueno, ¿sabes qué? Lo bueno es que ya está empezando a mostrar ciertas señales positivas esta norma, porque no nos olvidemos que al margen de lo que uno puede decir, que es incómodo para los tesoreros, para los presidentes de clubes, no tengo idea, en general se busca obviamente mejorar la formalización de la economía y que obviamente todos aquellos trabajadores que hoy día están desamparados en ese sentido puedan efectivamente ir formalizándose. Y eso ya se ha empezado a ver y como decía, ya tenemos algunos puntos positivos. De hecho, fíjate que según estadísticas del propio Servicio de Impuestos Internos, durante el segundo semestre de 2024, el inicio de actividades en primera categoría, es decir, esta formalización de negocios, aumentó un 13,8% respecto del mismo periodo del 2023. Y el mes en el que más alzas hubo fue precisamente en octubre, más de un 30% de alzas al compararlo con igual mes del año anterior, que fue precisamente el mes en que se publicó esta ley anti-evasión.
Así que ya empezamos a ver que efectivamente está generando, puede que genere otro tipo de efectos que va a haber que ir analizando, por supuesto, pero ya está generando algo de efectos positivos en lo que iba al menos la meta de esta ley. Otro dato interesante, en el primer trimestre del 2025, el monto de los vouchers emitidos, todo esto cuando uno paga efectivamente con tarjeta, ¿no es cierto?, y se emite un voucher, aumentó un 10% respecto del primer trimestre del 2024. Así que en esa línea, de nuevo, va por lo menos en la línea correcta y hay que, como decía, empezar a ver también cuáles van a ser los efectos puntuales en términos de precios, en términos de economía. ¿Por qué? Porque muchos están apuntando a que esta formalización, que va a hacer que muchos terminen pagando impuestos cuando antes no pagaban, obviamente va a impactar también en los márgenes de las personas y por ende podría llevar a un aumento en los precios. Yo creo que eso todavía está un poquito más lejano y sí, por lo menos estamos viendo que hay algo más de formalización en nuestra economía, que es algo muy, muy significativo, porque acordémonos que todas las personas que hoy día no están formalizadas no están no están obligadas a cotizar en AFPs, en sistema de salud, por lo tanto también están más desprotegidas. Queda una buena impresión con estos primeros efectos, precisamente. Primeros efectos, ¿sí? de primer orden. Ahora hay que ver qué es lo que termina pasando y para eso necesitamos un poquito más de tiempo para analizarlo. Y estaremos muy atentos a eso. Son las 2:06 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Como cada día viernes nos acompaña el director de Chocale.cl, don Maximiliano Valdés. ¿Cómo estás, Max? Hola, Max. Yo muy bien, ¿ustedes? Bien, con harto ánimo, felices por las noticias deportivas del momento, así que, y siempre un agrado recibirlo en nuestro programa los días viernes. Sobre todo porque es viernes. Sí, se siente. Y siempre con temas muy interesantes, destacados en su sitio, y ¿con qué partiremos hoy? Bueno, partamos con uno de finanzas personales directamente respecto a las familias, pero en lo específico, el amor se cuida también desde la billetera, ¿sabían ustedes? Hablaremos del amor, entonces, sí. del amor, ¿ya? De dinero en el amor, yo creo, ¿no? Claro, amor y dinero. ¿Cómo ordenar las finanzas viviendo en pareja? Porque es un tema, viviendo en pareja, ya sea en matrimonio, acuerdo en un civil, o parejas que de hecho están viviendo juntas y que no han formalizado una relación, digamos, civil. Hay una paradoja ahí, perdona, porque mientras escucho a Max digo, mientras uno está enamorado muchas veces pierde la razón y está dispuesto a ir más allá de lo que la razón te diga, la planificación de los gastos. O sea, te puede jugar en contra el estar muy enamorado. Es bien filosófico mi comentario, conceptualmente. Yo creo que al revés, cuando uno está en pareja probablemente está pensando que va a durar, ¿no es cierto?, todo el tiempo y por lo tanto no está siendo tan práctico. Yo creo que a eso te refieres, ¿o no? Con que te alguna locura cuando uno está muy enamorado, claro, pero hay que poner los pies sobre la tierra en algún momento. Oye, me recuerda a la cita que trajimos, ¿te acuerdas que traje los tips de Kevin O'Leary, que es esta persona que está en el Shark Tank y que de los puntos decía precisamente eso, que una de las decisiones financieras más importantes es con quién te casas y cómo administras precisamente tu patrimonio o tu dinero cuando estás en pareja. Incluso cuando tienes que casarte por el civil y tienes que elegir el régimen patrimonial. Claro. Y uno no solamente de cómo se dividen las cosas al término de la relación o en caso de herencia, sino que también muchas veces por la autonomía de los, digamos, de los integrantes de la pareja, por ejemplo, para poder endeudarse, para poder abrir productos financieros, y eso también es súper relevante. Y cuando vienes con, valga la redundancia, con bienes de antemano a firmar este contrato matrimonial, también es un tema. Sí, pero más que los bienes que traes de antemano, por lo menos cuando te casas en separación de bienes, que es un poco el que ha ido ganando. Separación de bienes, exacto, claro. O participación en bienes gananciales. El tema es cómo se reparte mientras está en pareja, lo que termina pasando. Exacto. Amor y finanza, entonces, por ahí vamos. Los especialistas coinciden en que conversar sobre dinero en una relación es pero clave. No se trata solamente de cifras, sino también de hablar de las expectativas, de los miedos, de las ambiciones que tiene cada uno, y evitar estos diálogos puede tener costos emocionales o patrimoniales importantes. Y aquí se habla del concepto de la comunicación financiera, que es algo que los especialistas, los expertos dicen que no debería ser algo opcional, porque finalmente uno de los principales errores que cometen las parejas es postergar estas conversaciones, como chotearlas. Claro. Ya no, este es problema de mañana. O que se solucionen de a poco mientras
mientras vayan pasando de repente. Claro, y porque uno generalmente está preocupado del día a día, de cosas urgentes, pero esto no es menor, no es importante. Oye, sobre todo en Chile, que hablar de dinero es tabú, y hablar de lo que uno gana, y hablar también de cuáles son como tus gastos, tus proyecciones, es bastante tabú. Exacto. De hecho, por ejemplo, es más fácil hablar de qué lado de la cama uno va a ocupar que abordar cómo vamos a utilizar nuestro presupuesto, cómo lo vamos a gestionar. Y acá se establecen distintos modelos de administración compartida, porque finalmente tú estás administrando una casa, si es que tienes o no hijos, pero estás administrando una casa, claro. ¿ya? O un hogar, ¿cierto? Entonces hay 3 fórmulas que suelen funcionar y que generalmente aquí hay que inclinarse por alguna de ellas. La primera es que se realicen aportes proporcionales al ingreso, ¿ya? O sea, básicamente que, por ejemplo, el que gana más aporta más con los gastos del hogar. Claro, por ejemplo, cada uno aporta la mitad de lo que gana, no sé. Y ahí ya es proporcional. Claro, o sea, por ejemplo, si administrar un hogar cuesta 1 millón de pesos y hay una persona que gana, no sé, 2 millones y la otra 3 millones, probablemente la que gana 2 millones va a aportar menos que la que gana 3 millones. Claro. Sí, estoy ocupando cifras redondas. Uno pone 500.000 pesos y el otro 1 millón de pesos para un ítem, digamos. Exacto. Claro. ¿Ya? La otra es el llamado miti-miti consciente, que es dividir por igual si es que ambos ganan de forma similar. Perfecto. ¿Ya? Que no Ahora, se da muy seguido. Hay parejas, y yo lo que he visto muchas veces en amigos o conocidos, es que en algunos casos dividen iguales, pero no ganan lo mismo. Y esto genera después una suerte de incomodidad. ¿Resentimiento? No, pero lo he visto, por ejemplo, en personas que conviven. Ya Conviven antes como por ejemplo, porque hay gente que, bueno, tiene una relación, se casa y se van a ir juntos, claro. pero he visto un patrón que es aquellos que conviven antes de un acuerdo no civil o del matrimonio, y que muchas veces terminan dividiendo, no, en partes iguales, como si fuesen roommates. ¿Ya? Y se da eso, y después como tener esta transición a un nuevo modelo es más difícil, ¿ya? Y hay una tercera derivada de esto, que es el sistema mixto con una cuenta común para gastos y cuentas individuales para gastos personales. Y aquí, claro, están estas cuentas antiguas que de repente hay un par de instituciones financieras que todavía lo ofrecen, que son estas cuentas bipersonales, sí. claro. ¿Ya? Donde ambos tienen acceso a poder gastar, entonces entra todo un pozo común y vamos gastando. Pero seguramente ahí uno tiende a administrarlo para que haya un cierto orden en esa cuenta bipersonal o en ese fondo común. O sea, yo creo que es una administración conjunta, porque yo te voy a sumar otro modelo, que es que todo es de todos. Acá tú entras con una fe ciega total, ¿no es cierto? Esto es un presupuesto familiar y por lo tanto acá ponemos sobre la mesa todo y dividimos en función de lo que se vaya necesitando. Claro, ¿cierto? claro. Interesante. También, ¿viste? Interesante. Pero ahora, claro, el punto que tiene eso, creo yo, de repente, si uno tiene algún gasto, una salida, un gasto extraordinario, no consensuado, ahí tiene que haber mucha confianza, pero además tiene que haber autocontrol. También, ¿no? es verdad. Sí, la independencia financiera sigue siendo algo clave. Incluso con cuentas conjuntas, los expertos recomiendan igual mantener algún grado de autonomía económica. O sea, si tenemos una cuenta personal, igual mantener quizás una cuenta con un pequeño saldo para... propio. Claro, para poder hacer, no sé, ir a ver un partido de fútbol. Ir a jugar pádel. Ir a jugar juntarte con los amigos. Hacer un asado. ¿Sí? Ir a un salón de belleza, etcétera. Cierto que son actividades que muchas personas realizan. Ahora, hay que tener también en cuenta esto. Le vamos a sumar otro ingrediente a la ecuación. Si es que, por ejemplo, alguno de los dos dedica tiempo al trabajo doméstico no remunerado, al cuidado de los hijos, eso también hay que considerarlo dentro de la ecuación al momento de determinar cómo vamos a dividir los gastos de la administración del hogar. Y eso es súper difícil, porque es difícil cuantificar en el fondo cuánto, por ejemplo, si hoy, en que en general son las mujeres, ¿no es cierto? Si una mujer trabaja menos horas precisamente para hacerse cargo de los hijos, es difícil cuantificar cuánto equivale eso en plata. Exacto. Eso se da generalmente en los divorcios, al momento de cuantificar el arreglo económico una vez que se separan las parejas. Es muy normal. Llevarlo en la práctica, en el día a día, como dice la Pamela, es complejo. Sí, es difícil y ahí hay que
hay que tratar obviamente de ser consciente, pero claro, cuando están las situaciones de divorcio, ahí claro. ya son posiciones como tremendamente y hay abogados de por medio, expertos que te ayudan a cuantificar eso, pero en la misma relación es difícil ponerle número al tiempo que tú le dedicas a la labor hogareña. Sí, y lo importante acá es tratar de actuar con transparencia, tratar de sumar todos los ingresos, no esconder deudas, no esconder gastos tampoco. Hay un concepto que de hecho en Chocale lo hemos hablado y aquí en el programa hace muchos meses atrás, que es el de la infidelidad financiera, ¿cierto? Y que la infidelidad financiera no se trata solamente de ocultar los gastos, ocultar las deudas, sino también si tú le escondes a tu pareja, por ejemplo, un patrimonio que era medio desconocido. Entonces aquí lo importante es transparentar esa situación económica. De hecho, hay una investigación que se hizo el año pasado, Radiografía Puertas Adentro, de Francisca Bravo, que reveló que un 30% de las mujeres encuestadas no conoce del todo los ingresos y deudas de su pareja y que más de un tercio nunca ha hecho un presupuesto en conjunto. Qué peligroso esto, porque yo conozco un caso así como anecdótico, que una vez se le envió información financiera de inversiones que tenía y en vez de mandarla de la dirección comercial, se le mandó a la dirección particular y precisamente lo agarró la señora, que no tenía idea que esta persona tenía todas esas inversiones y fue un tremendo problema. Sí, entonces... o sea, me refiero a que pasa más de lo que uno cree. Pasa más de lo que uno cree. Yo no sé si han visto una serie que se llama How I Met Your Mother. Sí. Y que hay una pareja que se llama Lily Marshall. Bueno, van a pedir un crédito hipotecario para comprar un departamento. Que además, bueno, el departamento era atroz porque está en un barrio ficticio de Nueva York que era terrible porque está ahí una planta de desagüe. Bueno, pero antes de eso, van a pedir el crédito hipotecario y resulta que Lily tenía deudas de tarjeta de crédito pero gigantescas y Marshall, que era abogado, se había recién titulado, finalmente quería trabajar como abogado ambientalista y termina trabajando en el mundo corporativo porque necesitaba generar ingresos para poder pagar esta deuda de tarjeta de crédito. Oye, dándole vuelta al argumento que tú señalas con respecto a la infidelidad, digamos, en estos temas, finalmente la clave es la de transparencia. La honestidad. La honestidad. O sea, partimos de esa base y eventualmente, incluso estaba pensando en el tema de las inversiones que señalas tú, que eventualmente una pareja le puede decir al otro, mira, yo tengo una cierta plata que la ocupo en inversiones. Y pero es súper válido. Sí, pero porque la otra persona te diga, perfecto, eso es. Pero no esconderlo, a eso voy. Como que en el fondo, mira, ¿sabes qué? Yo este patrimonio que tengo lo voy a invertir como yo quiero, cuando yo quiero, en el fondo. Y eso es súper válido, pero es parte de lo que hablábamos, la transparencia y el conversarlo también con tu pareja. Sí, hay que tener esas conversaciones, aunque puedan parecer incómodas, pero después uno empieza a despejar y evitar situaciones de conflicto más adelante. Buen tema. Y en la práctica, yo sé que en la teoría suena súper lógico lo que estamos diciendo, pero en la práctica uno que tiene esos gustitos, al que le gustan los autos, al que le gustan los caballos, de repente se da esos gustitos y como dices tú, es tentador y dice, ya, después le cuento. Y ahí es donde... No, es que, ¿sabes cómo lo veo yo? ¿Cómo? Todo se negocia. ¿Tú te quieres comprar esto? Fantástico, negociamos. Sentémonos a negociar y veamos entonces qué sacamos a cambio. La cara de Max. Esa es la realidad, Max. Después me van a retar en la casa. Pero está perfecto. ¿Algo más de este tema del amor y las finanzas, don Maximiliano Valdés? Mañana a las 8 de la mañana vamos a publicar un reportaje completo respecto a esto en chocale.cl, así que ahí para que puedan encontrar consejos. Ojo con ese punto que dice la PAME, de que todo tiene su precio, todo es negociable. Pero bueno, hablando con transparencia. En el buen sentido, obviamente. te quieres dar un gustito, que quieres irte con los amigos a Buenos Aires a una despedida soltero, ya. Eso significa... Esto cuesta, claro. Eso cuesta. Entonces yo voy a hacer esto. Perfecto, sí, es válido dentro de la relación. Son las 2:18 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. A propósito de viajes, el segundo tema de esta jornada de día viernes con don Max Valdés. Sí, a propósito que estamos terminando para muchos padres que pueden estar en vacaciones de invierno con los hijos, ¿cierto? Que terminan por estos días. De tiempo en tiempo empiezan a aparecer proyectos de ley que intentan regular la industria aérea. Y esto ha sido una tónica que se ha estado dando en Chile, en Perú, en Colombia en el último tiempo, pero también hay ciertas discusiones que se están dando en Europa. A propósito de una serie de proyectos de ley que fueron refundidos ahora y que hubo una comisión, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el día lunes, donde fueron a presentar ahí 12 representantes del sector de las aerolíneas. Mayra Kohler, que es la presidenta de Chile, que representa a las aerolíneas como local, es como un gremio local. Yeah. Y también está la IATA, que ahí Ellen Koyomi Yang, que es la country manager, ella es la ex Fedetour y que ahora está en
en IATA, que es como el gremio mundial de las aerolíneas. Y bueno, y fueron ahí un poco a tratar de hacer frente ante una serie de proyectos de ley, entre ellos la posibilidad de retractarse hasta 8 horas antes del vuelo, el endoso de pasajes aéreos hasta 24 horas del viaje, es decir, poder cambiar el nombre, dárselo a otra persona. El equipaje de mano sin cobros adicionales es algo que también se ha estado discutiendo en el último tiempo en Europa, ha sido una discusión gigantesca. Recordemos que en Europa de ahí viene, digamos, parte importante de lo que se conoce como el modelo low cost con Ryanair, que es básicamente, ¿cierto? Y uno ve al dueño, al controlador de Ryanair, que muchas veces hace, digamos, declaraciones en la prensa que él es bien como conflictivo con el pasajero, dice como así como de ese por pagado por el hecho de que le estés dejando subir a este avión. O sea, Max, yo creo que acá el tema es que los legisladores lo que buscan obviamente es proteger los derechos de los pasajeros, proteger los derechos de los consumidores en este caso, y por otro lado las aerolíneas buscan eficientar sus negocios, porque, ojo, pero en las crisis económicas, lejos los primeros negocios que sufren muy fuertemente son las aerolíneas, y lo vimos en las últimas crisis donde muchas de ellas se tuvieron que acoger, no solo LATAM en Chile, sino muchas a nivel internacional se tuvieron que acoger al capítulo 11 de quiebra, porque son precisamente quienes absorben por el nivel de costos fijos también que tienen. Entonces se ha buscado un poco todo este modelo de low cost o de costos bajos precisamente para lograr de alguna manera eficientar los costos y lograr rentabilizar este negocio. Exacto, de hecho, por ejemplo, está la pandemia, que fue súper duro, probablemente el momento más duro de toda la industria, pero también las alzas en el precio del petróleo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ¿cierto? Que han implicado un factor de estrés para este sector. Y claro, el gremio dice, oye, esto podría afectar este modelo low cost, el modelo low cost, si bien hay aerolíneas que se identifican públicamente con el modelo low cost, al final de cuentas ha sido adoptado por todas las aerolíneas, independientemente que sean pero eso es grandes nuevo, holdings. de los últimos años, antiguamente no era así. Claro, un poco por tratar de competir por precio, porque tú ibas a la aerolínea, digamos, A, y veías que el pasaje te salía 100, ibas a la aerolínea B y salía 60, y tú decías, bueno, pero si es la misma ruta, entonces mejor trato o sea, no igualar los precios, pero tratar de competir. Y eso tiene que ver con un modelo de negocio que tiene la aerolínea. La aerolínea, además, hay que pensar que en general, para que un vuelo sea rentable, el factor de ocupación tiene que estar por sobre el 80%, o sea, el 80% de los asientos ocupados. Si uno ve un avión y está menos del 80% ocupado, es probable que ese vuelo esté a pérdida. Te voy a agregar algo, eso sí, salvo algunas aerolíneas que juegan mucho con carga versus pasajeros. Sí. ¿Ya? Que es otro modelo distinto a este low cost, en donde parte lo llenan con pasajeros y parte con carga. Entonces, no siempre que veamos un avión... Por ejemplo, el caso de Miami. Y LATAM en general, que tiene un buen negocio de carga desarrollado paralelamente. Absolutamente. El mejor ejemplo de eso son los vuelos de día Miami y LATAM, que, o sea, hacer upgrades de cabinas más fácil, claro. Te puedes ir, digamos, con mucha más holgura de espacio, porque esos aviones no van llenos, la gente prefiere viajar de noche. Pero las aerolíneas trabajan con un modelo de gestión que se llama el Revenue Management, que busca maximizar los ingresos por cada vuelo. Entonces, al final, acá, por una parte, no todos los pasajeros pagan lo mismo, o sea, quienes compran antes o quienes están dispuestos a no llevar equipaje o no tener flexibilidad acceden a tarifas más bajas, el avión se va llenando con distintos tipos de pasajeros, porque finalmente el vuelo es el mismo y los asientos, no sé, de economy son exactamente iguales. Y la comida es la misma. Y la comida es la misma, pero en realidad es un modelo donde no todos pagaron lo mismo. Claro. Hay algunos que pagaron más porque se compraron los pasajes a último minuto y otros que pagaron menos. Y ahí siempre hay varias discusiones, porque por ejemplo una de las cosas más criticadas de la industria es la sobreventa de pasajes. ¿Ya? Y la sobreventa tiene una explicación también ahí, que uno dice, igual esto tiene como razón, porque los vuelos se sobrevenden para permitir que personas de último minuto puedan efectivamente viajar. Lo importante acá es que existan regulaciones. Imagínense que el avión va lleno y alguien tiene un funeral y tiene que llegar al día siguiente. ¿Ya? Entonces la aerolínea le vende el pasaje y trata, digamos, algunos lo hacen mejor que otros, de poder bajar a alguien del avión. Ofrecerle algún beneficio a la persona para que cambie el vuelo. Pero ojo que además el sobrevender los asientos también tiene que ver con un hecho de que las aerolíneas saben que hay cierto porcentaje de pasajeros que no se suben al avión. Hay gente que no llega. No es que la aerolínea, como parte del modelo de negocio, vamos a sobrevender todos los vuelos. No, tiene un margen porque en el fondo tienen algoritmos para poder calcular esto y todo, de forma tal de que efectivamente si alguien quiere viajar, no se quede abajo porque hay alguien que decidió no llegar.
¿ya? Y eso, por eso empieza a hacer ruido este tema del endoso, por ejemplo, porque finalmente tanto el endoso como el retracto, y claro, hay algunos parlamentarios que dicen, bueno, pero si para los buses existe esto, o sea, tú un pasaje en un bus hasta 4 horas antes que salga el bus, tú puedes obtener el 85% de devolución de lo que pagaste originalmente, pero eso le genera mucha incertidumbre a la aerolínea, porque digamos que mover un avión es distinto que mover un bus, ¿ya? El costo es bien distinto. El costo es eso. Ahora, también algunos parlamentarios, incluso que quizás no son tan como proclives a estos proyectos, le dicen a la industria aérea, pero igual razonen un poco y en el fondo pónganse en lugar de los pasajeros. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Y claro, porque uno llega a la puerta de embarque, va con tu equipaje de mano y de repente porque 1 centímetro, porque se salen las rueditas y tienes 2 centímetros más y te dicen, no, es que usted va a tener que pagar 80.000 pesos y mandarlo por abajo. Entonces también hay cierto grado de intransigencia ahí que uno dice, bueno, también la industria debería tratar de demostrar un poquito más de disposición, ya, a entender por qué se están dando estas discusiones también. Sí, hay un par de alcances, porque yo, siendo abogado del diablo, también hay muchos pasajeros que se aprovechan muchísimo de todo esto de equipaje de mano y terminan llevando equipajes gigantes, o más de uno, muy pesados, ¿cierto? Y que también, entendiendo por el lado de la aerolínea, la seguridad por el la tema seguridad peso, aérea, o sea, evidentemente, si tú vas con un equipaje pequeño de 55, 45 por 35, pero que pesa 30 kilos y de repente una turbulencia, se abren los compartimentos, te cae, es como que te caiga una piedra arriba de la cabeza. Max estaba pensando en lo de el derecho a retracto, de no volar, y hoy día igual hay aerolíneas que te venden seguros, que si tú, no sé, tienes hasta 24 horas, no sé si son 8 exactamente, pero hasta 24 horas para efectivamente decir, no, mira, yo no voy a volar, y te devuelven parte de tu dinero también. Exacto, hay seguros, de hecho ya hay retracto para vuelos nacionales, dependiendo del plazo que uno, por ejemplo, si compras con X tiempo de anticipación o más, tú puedes efectivamente retractarte, tienes 7 días. La TAM tiene una política, de hecho, que es súper transversal, o sea, incluso para vuelos internacionales las primeras 24 horas, a mí me pasó a fines de marzo, compré un vuelo internacional, digamos una ruta a Estados Unidos, y resulta que la conexión, después me di cuenta que la conexión era de 1 hora y media, y ustedes saben, con trámites migratorios, en 1 hora y media es muy difícil hacer la conexión. Oye, y me contacté con el contact center y me devolvieron, digamos, todo, el 100%. Entonces, en el fondo también ahí uno se va dando cuenta de que la industria da ciertos pasos, pueden hacer mayores esfuerzos, evidentemente, pero también hay que entender que el transporte aéreo es un negocio de volumen, no de margen, ya está sujeto a un montón, digamos, de costos que son como relativamente complejos, como puede ser el petróleo, el mantenimiento, la seguridad, muchas veces los retrasos. Hay algunos que efectivamente, algunas aerolíneas que juegan con los tiempos y que están en itinerarios súper apretados, generalmente las low cost, ¿cierto? Porque la low cost quiere tener el avión todo el rato en el aire. Porque tú sabes que el minuto en tierra es carísimo. Sí, claro, y porque en el fondo ahí, ¿qué es lo que pasa? Se traza un poco el itinerario y resulta que a la tripulación se le venció el permiso. Y esas son cosas que son de responsabilidad de las aerolíneas. Ahora también, el mal clima, evidentemente son cosas que no son atribuibles a las aerolíneas o situaciones de fuerza mayor. Entonces, siempre ahí como que falta también avanzar un poquito en eso, que tiene que ver con hacerse cargo de estas discusiones y también ver qué es lo que proponen, porque al menos esta semana en la sesión del Congreso, más allá de que creo que hay parlamentarios que quizás tampoco entienden mucho este modelo de negocio, también uno ve propuestas por parte de las aerolíneas como para poder subsanar estos dolores o estas molestias que a veces se generan en la ciudadanía, porque por mucho que te digan que los pasajes aéreos han bajado la mitad, medidos incluso por inflación, respecto a lo que costaban hace 20 años atrás, igual tienes estas situaciones con mucha fricción en los aeropuertos. Que afecta la experiencia del pasajero. Y ojo ahí, porque también lo que hay que evaluar es la segunda vuelta, ¿no es cierto? Los efectos de segunda ronda, que al final es, bueno, quizás las aerolíneas te van a dejar hacer todo esto, pero te van a subir obviamente los precios de los pasajes. Entonces, ¿qué preferimos también como consumidores? Claro, o sea, efectivamente, o sea, pueden subir los precios de los equipajes de mano. Yo creo que tenemos que también estar mirando lo que va a pasar en Europa respecto de esto. Allá el modelo low cost está sumamente consolidado con aerolíneas como EasyJet, Ryanair, Vueling, que operan, digamos, en Wizz, por ejemplo, también, que operan en ese mercado. Max Valdés, agradecerle como siempre, todos los días viernes, chocale.cl. Muchas gracias por habernos acompañado en el fin del dinero. Gracias, Max. Buen fin de semana. ¿Sabían que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongan. Lo mejor de todo es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Y nosotros ya nos vamos, pero quédense que viene lo que marca la tarde con Asunción Schatzman. Así que nos encontramos nosotros el lunes. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo.